Buenos días, mi nombre es Santiago Guevara y mi compañero es André Hernández y en el día de hoy les vamos a exponer el desarrollo del análisis de los algoritmos de búsqueda lineal y búsqueda binaria. Como propósito del video de hoy tenemos facilitar la comprensión del análisis de algoritmos mediante la técnica por aproximación empírica, es decir, probándolo nosotros mismos, a partir de la aplicación sobre los algoritmos de búsqueda lineal y búsqueda binaria, respectivamente. Instanciación de la solución. Creación de los datos de búsqueda como archivos de texto plano. Para realizar este ejercicio se realizaron tres datos de búsquedas, con datos ordenados, datos aleatorios y datos descendentes. Cabe resaltar que con el fin de obtener un muestreo lo más acorde posible, en ambas búsquedas se utilizaron números del 0 al 100.000. Los datos a buscar se incrementan de 100 en 100 hasta llegar a los 100.000. En los tres datos de búsqueda, datos ordenados, aleatorios y descendentes, se empezarán los datos 100 en 100. Quiere decir que en total tendremos 1000 iteraciones. Después de eso tenemos establecer el número de búsqueda en la primera posición de los datos. Quiere decir, buscaremos el primer elemento en los tres datos de búsqueda. Primero con los datos ordenados, después con los datos aleatorios y por último con los datos descendentes. Posteriormente estableceremos el número de búsqueda en la posición intermedia de los datos. Ahora los elementos a buscar se ubicarán justamente en la mitad de los datos de búsqueda. ¿Qué quiere decir? Que si introducimos, por ejemplo, los primeros 100 datos, el elemento a buscar será el número 50 y así sucesivamente. De nuevo, primero con los datos ordenados, después con los datos aleatorios y por último con los datos descendentes. Y como última instancia tenemos establecer el número de búsqueda que no se encuentra en los datos. Bien, para esto usaremos un elemento de búsqueda que no se encuentre. Por ejemplo, si los datos son del número 0 hasta el número 100.000, podemos utilizar el 101.000, por ejemplo. Bien, ya sabiendo qué se debe hacer, vamos a explicar el cómo. Para eso comenzaremos con el algoritmo de búsqueda lineal. Vemos de que el algoritmo de búsqueda lineal es más natural e intuitiva y la búsqueda es por posición, es posición por posición. Muy bien, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, queremos buscar en este arreglo de números el número 2. Entonces debemos buscar posición por posición. Primero con este y vemos, y ahora comprobamos. 2 es igual a 5, ¿no? Seguimos buscando. 2 es igual a 8, tampoco. 2 es igual a 3, no. Y por último, 2 es igual a 2, sí. Muy bien, entonces quiere decir de que el elemento 2 se encuentra en la posición número 3. Ahora, otro ejemplo. Queremos buscar el número 9. Entonces empezamos. 9 es igual a 5, no, seguimos buscando. 9 es igual a 8, tampoco. 9 es igual a 3, tampoco. 9 es igual a 2, tampoco. Y por último, 9 es igual a 1, tampoco. Y ya se acabó el arreglo. ¿Qué quiere decir? De que el número 9 no se encuentra en este arreglo. Bien, ya entendiendo cómo funciona este algoritmo, vamos a mirar los resultados. Bien, empezaremos con los datos ordenados. Vemos de que, por ejemplo, cuando el elemento es inexistente, es decir, como vimos ahorita, que no se encuentra en ese arreglo, vemos que gasta mayor tiempo. Acá resaltar de que el tiempo aquí lo medimos en nanosegundos. Muy bien. Vemos de que la gráfica tiende a ser una lineal. Recordemos que la función lineal es igual a y igual a mx más b, donde m es la pendiente y x es la variable dependiente. Muy bien. Y ahora probamos con cuando el elemento se encuentra en la posición intermedia. Vemos de que se sigue comportando de esta misma manera.
pero con la diferencia de que no gasta tanto tiempo. Podemos decir de que aproximadamente puede llegar a gastar incluso la mitad. De nuevo, ¿por qué? Porque el dato se encuentra en la posición intermedia. Muy bien, ahora el primer elemento. Vemos de que el primer elemento se encuentra tan pegado al eje X que casi ni se puede ver. Esto tiene una razón de ser, y es que si queremos buscar, por ejemplo, el número 0, recordando de nuevo que los datos van desde el 0 hasta el 100.000. Entonces, solamente entrará la primera vez, independientemente de los números que hayan. Por esa razón se comporta como una constante. Ahora, algoritmo de búsqueda lineal con los datos aleatorios. Muy bien. Vemos de que el comportamiento es similar. Se comporta de nuevo como una función lineal. Vemos de que ahora, cuando el dato se encuentra en la posición intermedia, tiende un poco más a cuando el dato no existe. Es decir, gastan un tiempo, bueno, la diferencia de tiempo no es tan densa como lo vimos en la anterior gráfica. ¿Sí ven? Muy bien. Y de nuevo, cuando el elemento se encuentra en la primera posición, se sigue comportando de una manera constante. Y ya por último, cuando los datos se encuentran descendentemente, vemos de que aquí la diferencia es muchísimo mayor a comparación con los últimos dos mencionados. Vemos de que se siguen comportando linealmente y de nuevo, cuando es el primer elemento, sigue siendo casi una constante. El algoritmo de búsqueda binaria. Vale. Aquí, como podemos ver, hay un arreglo de 11 posiciones. Entonces, queremos buscar el número 18 o el dato 18. Primero que todo, cabe resaltar que el algoritmo de búsqueda binaria solamente sirve para los elementos de un arreglo que estén en orden ascendente, es decir, de menor a mayor, como vemos es el caso. Primero, al momento de la búsqueda, divide el número de posiciones en 2. Como podemos ver, hay 11 posiciones, entonces es 5.5, pero siempre se toma el primer número a la izquierda del decimal. Entonces, quedan 2 arreglos, uno a la derecha y uno a la izquierda. El algoritmo determina que si el medio del arreglo de la lista nueva es menor a 18, como podemos ver acá en este caso, si lo es, entonces toma ahora este arreglo nuevamente, y como era de 6 posiciones, lo vuelve a dividir en 2 y queda de 3, y vuelve a preguntar en el paso 3, en la posición de la mitad, que es 8 de la lista nueva, y pregunta si 18 es mayor a la lista en la posición 8, es decir, en la mitad del arreglo. Y vuelve a dividir el arreglo en 3, como podemos observar acá, y queda al medio, que es la posición 2, y pregunta en el paso cuarto, lo mismo. La lista en la posición 9 del arreglo inicial, del arreglo general, es mayor o igual a 18. Entonces, como podemos ver, ya dividió en arreglos, en los mínimos arreglos que pudo, y no lo encontró. Entonces, en este caso, como podemos observar, y vamos a ver más adelante, es el peor de los casos, porque hizo todo lo posible por encontrarlo y no lo encontró. Bueno, entonces, en teoría, en esta gráfica, el mejor caso debería ser el elemento intermedio, pero como podemos ver acá, el comportamiento es un poco diferente, ya que a simple vista se ve que es
el elemento, el caso promedio, pero bueno, el primer elemento siempre en la búsqueda binaria va a ser lineal, ya que el algoritmo de búsqueda lineal, las ejecuciones que va a hacer serán las mismas. Claramente esto fluctúa porque nuestro algoritmo, tanto el lineal como el binario, medimos el tiempo en nanosegundos de búsqueda 3 veces por iteración y sacábamos un promedio, por eso se fluctúan estos picos y se ve de alguna manera así, pero su comportamiento es de una familia lineal, como lo expliqué. Bueno, el caso intermedio aquí es el, el caso intermedio es el elemento de la mitad en el de búsqueda binaria. Entonces, como podemos ver, su comportamiento es de la familia logarítmica y podemos ver que hay unos picos muy altos que son netamente del código del lenguaje de programación y podemos también observar en este que como la premisa de logaritmos, de la función logarítmica que cada vez va aumentando la mitad de la siguiente iteración, es decir, en palabras simples, el algoritmo va aumentando cada vez más, pero en menor medida. Y bueno, el elemento inexistente, que como fue el que expliqué en el ejemplo de cómo funciona el algoritmo de búsqueda binaria, siempre va a ser el peor caso porque siempre va a buscar todas las ejecuciones y todos los posibles pasos de, en unos datos dentro del algoritmo. Es decir, como pudimos ver en el ejemplo, en el número 18 no estaba y tuvo que hacer todas las divisiones posibles de vectores en vectores para poder concluir que no estaba. Entonces, por eso, ese siempre va a ser el peor de los casos. Bueno, conclusiones generales. El algoritmo de búsqueda binaria presenta mejor comportamiento que el algoritmo de búsqueda lineal cuando los datos están ordenados. Como les resalté en un principio, el algoritmo de búsqueda binaria tiene sentido cuando los datos están ordenados ascendentes, es decir, de menor a menor, de menor a mayor, qué pena. Entonces, si esto no fuera así, el algoritmo no tendría sentido, ya que el algoritmo siempre instancia entre lo que está a la derecha y lo que está a la izquierda, es decir, los números mayores y los números menores, y de esta manera, como les expliqué, pude encontrar el número o pude determinar si no estaba el número en todos los datos. Otra conclusión general es que el algoritmo de búsqueda lineal puede llegar a tener mejor comportamiento que el algoritmo de búsqueda binaria siempre y cuando los datos sean cortos, ya que el comportamiento era de un logaritmo, entonces en unos datos pequeños la búsqueda lineal siempre va a ser mucho más efectiva y rápida que el binario, pero en unos datos largos y un poco más extensos en cuanto a la medida siempre y cuando sea ordenada, va a ser mejor el algoritmo de búsqueda binaria. Por ello, cabe resaltar que siempre va a depender del contexto al momento de recurrir a alguno de estos algoritmos. Como última conclusión tenemos, el algoritmo de búsqueda lineal es directamente proporcional a la cantidad de datos. Matemáticamente se expresaría de la siguiente manera. Una t que depende de una n. T en este caso es el tiempo, en nanosegundos. Mientras que la búsqueda binaria reduce a la mitad la cantidad de datos en cada iteración. Matemáticamente esto se ve como, de nuevo, t que representa los nanosegundos, cuya función es logaritmo de 2 por n. Para verlo mejor, la última conclusión tenemos el siguiente gráfico. Suponiendo que tenemos 16 datos. Supongamos que tenemos 16 datos de búsqueda. Si lo hacemos con la búsqueda lineal, esto nos representarían 16 elementos. Pero si lo hacemos en el algoritmo de búsqueda binaria,
simplemente serían 4 iteraciones. Entonces, ¿por qué se da esto? Es muy simple. Porque debemos de que el logaritmo en base 2 siempre va a ser en base 2 de n. Pero, ¿qué es n? Ah, en el 16. Entonces haremos el algoritmo de base 2 de 16. ¿A qué es igual? A 4. Por esa razón es que es mucho más eficiente con grandes volúmenes de datos el algoritmo de búsqueda binaria. Bueno, eso sería todo por el video de hoy. Muchas gracias. Y bueno, gracias por su atención y espero que de alguna manera les haya contribuido este video en algo y les haya aportado para su lógica.